Eu estou aqui com ele cantante Silvio Moura, que já estuvo em México cantando, e ele estará falando mais sobre esse e também sua esposa Maria, onde os dois, graças a Deus, estão firmes aqui hoje com as vidas transformadas. Silva, por favor, e Maria, conta-nos como era a vida, essa história de luta, de dolores que tinha antes de conhecer o Senhor Jesus. Bueno, señor obispo, antes de conocer a Cristo, había mucha depresión en mi vida, frustración en mi carrera artística. Quería lograr ser un artista conocido y se me hacía muy difícil. Había tocado la puerta de disqueras, de empresarios, y se me hacía difícil hasta que conocí la Iglesia Universal, porque mi madre trajo un familiar enfermo aquí, se sanó. Mi madre me comenzó a decir que viniera a la iglesia. Y ahí comencé a venir, a escuchar a los pastores, a conocer la palabra de Dios, a tener fe. Usted lhe chamou a atenção, despertou a fé por meio de um testemunho. Exactamente. Me recuerdo de ese testimonio de una persona que se curó en la iglesia, que vino en muletas. Y ahí tomé una decisión de que yo no tenía que estar sentado y escuchar solamente, sino yo quería formar parte de los milagros y los testimonios que sucedían en la iglesia. Me llené de fe, comencé a venir frecuentemente, a participar, también el grupo de los grandes, de los empresarios, y mi mente comenzó a abrirse y Dios comenzó a bendecirme. Fue una manera muy natural. Luego comencé a escuchar sobre la hoguera santa, sobre los sacrificios, y me llené de fe y comencé a practicar eso. Primero fue por mi vida profesional, luego ya teniendo mucho éxito, entendía que necesitaba la bendición sentimental, porque era un hombre que no tenía una pareja estable, y Dios me presentó a mi esposa, que hoy tenemos 2 hijos, y gracias a Dios tenemos un matrimonio bendecido. Quanto tempo o matrimônio? 11 años. 11 anos. Agora, Ave Maria, como era a sua vida? Bueno, mi vida era atormentada, señor obispo, muy atormentada. Yo era una joven muy depresiva desde pequeña por causa de los problemas que habían en mi familia, con mis padres, mucho maltrato hacia mi hermana, y eso hizo que yo creciera con depresión, con tristeza, angustia, y yo decía dentro de mí que cuando yo me casara, todo iba a ser diferente. Y le pedí a Dios que me diera un hombre que me amara, que no me tratara como mi papá trataba a mi mamá. Bueno, resulta que conocí a mi esposo, Silvio, le doy gracias a Dios por eso. Ahí él me trajo a la Iglesia Universal. Ahí vi que la fe era una fe genuina, diferente. Empecé a usar la fe, él me enseñó cómo era, yo fui viendo. Cuando yo entré a la Iglesia Universal había una campaña, yo me recuerdo. Cuando él y yo estábamos recién casados más o menos, los médicos decían, obispo, que yo no podía tener hijos, que yo tenía problemas para tener hijos. Así es. Y me hicieron muchísimos estudios. Yo vivía en el médico y decían que no, que yo no podía tener hijos y que si yo tenía un hijo el niño iba a nacer con problemas. Mi esposo nunca aceptó eso y yo me recuerdo que él me hizo botar todos los papeles del médico, me hizo quemar todo. Y yo, mi primera hoguera santa que yo participé, yo la hice precisamente porque yo quería un bebé. Y recuerdo lo que hice y todo, aún siendo nueva en la fe, yo creí, yo me lancé y resulta que a los 6 meses ya yo estaba embarazada después de la campaña. Quer De mi dizer, primer hijo. nasceu dentro de usted, Silvio Moura e Maria, uma indignação Así es. com esta situação. Así es, y también en el segundo embarazo sucedió algo que mi esposa le dijeron que tenía piedra en la vesícula y que había que sacarle la vesícula y ella iba a perder a la bebé. Tenía 3 meses de embarazo, pero yo no acepté eso. En el nombre de Jesús determiné, creí, lo llamé a usted, me recuerdo que usted fue a la clínica y oró por nosotros y determinó, y yo me recuerdo de esta palabra que usted me dijo, que Dios tenía que actuar, o si no, usted no iba a aceptar eso, y Dios actuó. Las piedras de la vesícula desaparecieron, no operaron a mi esposa y la niña nació. Esas son las bendiciones familiares y sentimentales que Dios ha hecho en mi vida, pero aparte de eso, a nivel profesional, Dios nunca me ha desamparado. Comencé a tener éxito con mi orquesta. Mis primeras giras fueron en Estados Unidos. En un solo mes hice 38 presentaciones. Luego fuimos a Europa. Esa fue con una canción llamada El Camarón en el 2007. Luego de eso lanzó otro éxito llamado Carrito Rojo de Carrera.
mi carrera iba creciendo fuertemente. Luego comenzaron a venir crisis aquí en el país, en diferentes situaciones, y yo le pedí al Señor que aunque haya crisis, yo quería una bendición extraordinaria. Me recuerdo, Aún con pandemia. aún con pandemia. Bueno, antes de la pandemia, Yo pedí algo extraordinario porque siempre escucho que en la prédica ustedes predican en grande, que tenemos que pensar en grande, no solamente tener éxito en nuestra zona de confort, sino en el mundo entero. Y yo dije en mi mente, quiero hacer una canción que la conozca el mundo entero. Y le pedí a Dios, y ahí lanzo la canción titulada Llegó el Pavo. Dicen, ¡míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! Dicen, ¡míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! Llegó el Pavo es una canción que es conocida en el mundo entero. Tiene, si se suman todos los videos, hay videos que tienen 25 millones de views, otros 10 millones de views, lo pueden ver en YouTube. Y eso yo lo lancé sin casa disquera, sin empresario. La lancé yo mismo, pero con mi vida en el altar. Y Dios me bendijo con ese éxito, que estuve en México, en el Teatro Metropolitan, en el 25 aniversario del grupo Merenglás. Luego de eso, acontece la pandemia, la cuarentena, donde cierran todo, no se puede hacer conciertos. Y le digo, Señor, ¿qué hago? Porque mi trabajo es el arte. Y Dios me da una idea de realizar un programa desde mi habitación, hablando de la música que yo hago, que es el merengue. Comienzo a hablar del merengue, luego decido hacer entrevistas con mi celular. Y el programa tiene un éxito tan fuerte que se vuelve viral. Se llama El Show de Silvio. Sí, el programa más popular de las redes sociales. ¡Ven! El Show de Silvio. Ay, mamacita, esto sí está bueno. Yo sí me siento bien hoy. Y hoy en día es uno de los principales artistas de nuestra nación. Y me siento feliz de que me reciba en su casa con nosotros, Eddie Herrera. Es un fenómeno artístico a nivel mundial y no ha importado el tiempo, ha seguido siempre en un primer lugar. Le doy las gracias a Dios por permitirme entrevistar aquí hoy a Fefita la Grande. Gracias, Silvio, para mí un placer inmenso llegar a donde tú llegas por este medio y por tu programa. Aquí está de los hermanos Rosario, Rafa Rosario. Y ahora en la premiación más importante de la República Dominicana me acaban de dar el premio Soberano como mejor programa digital del año. Vamos a conocer los nominados de estos programas digitales. Programa digital del año, el show de Silvio Mora. Porque acaba de llegar el ganador a programa digital. Ay, 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 ay. Silvio Mora. Bueno, no solo merenguero, sino también youtuber. Aplica. Programa digital, porque es un programa de calidad. Espérate. Ay, ay, ay. Claro. El programa más popular de las redes sociales. ¡Pan! El show de Silvio, mamacita. Esto sí está bueno. Gracias a mi Señor Jesucristo, gracias al público, a mi equipo de trabajo. Le doy las gracias, estoy muy feliz. Primer premio soberano que me gano, sumamente contento. ¿Y cómo te sientes esta noche de recibir esa estatuilla tan merecida para ti? No se nota, contento, encendido estoy yo. Yo vine a buscar este premio porque yo sabía que me lo iba a ganar, pero quería la confirmación de ustedes. Le doy las gracias a Dios, quien es el que da los dones y los talentos. Y le doy gracias a mi público, a mi equipo de trabajo. De verdad que estoy muy agradecido. Este es un compromiso para que el show de Silvio, además de las redes, próximamente estará en televisión. Yo le cuento todo esto a ustedes para que ustedes sepan que Dios es real. Y a todos los miembros de la iglesia, yo sé que llega un momento en nuestra mente de que uno dice sacrificio en el altar, pero Dios ya murió por nosotros, ya Él se sacrificó. Y a veces hay algo que quiere enfriarnos en la fe. Crean
que yo sé lo que es coger todo lo que tengo y ponerlo en el altar y decir, Dios, dependo de ti. Y Él no me ha fallado. Jesucristo es real y está vivo. Y los pastores, los obispos, los obreros de la Iglesia Universal son instrumentos de Dios. Yo soy Silvio Mora. Ustedes me pueden buscar en las redes sociales. Van a ver un estilo muy loco. Llego el pavo, moviéndome mucho. Pero en el fondo mi vida privada es una vida con Dios, que lo he podido aprender aquí en la Iglesia Universal. Ahora, Silvio Mora, todo eso fue la vida en el altar. Así mismo es. Yo me recuerdo que en la pandemia, la cuarentena, me llegó una cantidad fuerte de dinero, pero yo no estaba trabajando por el programa. Y yo le dije a mi esposa, Dios fue que hizo eso, porque yo debería estar pidiendo, yo debería no tener nada. Y yo cogí todo eso. Me recuerdo que eran como $8,000, $7,000 y lo puse en el altar, sin miedo, me quedé sin nada. Ahí mismo sucedió algo. Aún con pandemia. Aún con pandemia. Y cuando hago eso, mi plataforma digital se paraliza por un problema que sucedió. O sea que no me iban a mandar más dinero por un problema. Y yo quedé en la dependencia de Dios. Yo dije, bueno, Señor, yo esto lo voy a decir, no me lo bebí de alcohol, no pequé, no hice algo indebido. Lo puse en tu altar creyendo en ti y en tu palabra. ¿Y qué hizo el Señor? Bendijo mucho más mi programa y cuando vino el siguiente mes conseguí mucho más y me ha bendecido de una manera extraordinaria. Quer dizer, hoy no le falta nada. Gracias a Dios. Lo digo y cuando lo digo obligado tengo que pensar en Dios porque debería ser al revés. La lógica humana, un artista que vive de conciertos debería estar en la ruina. Ahora, de todas essas conquistas materiais que as pessoas pudo mirar e ver o que Deus hizo na vida de ustedes, qual é a coisa mais importante, Maria e Silvio Mora, para ustedes? Lo que he podido aprender es que lo más importante, más que las bendiciones económicas de las familias sentimentales, es el acercamiento que he podido aprender, acercarme a Dios para obtener mi salvación. Las prédicas que me han dado aquí en la Iglesia Universal, de buscar del Espíritu Santo en las reuniones que hacen, para mí es lo más importante. Saber que esta vida es pasajera, que estamos aquí batallando, luchando, pero que si mañana me llega el día de mi muerte, irme con Cristo Jesús. Ese es el gozo y la satisfacción más importante. Amén. Asimismo, yo puedo decir lo mismo, señor obispo. Yo entendí con el pasar del tiempo, cuando las esposas me aconsejaban de los pastores, que yo podía tener el tiempo que tuviera en la iglesia, pero que si yo no tenía un encuentro con el Espíritu Santo, iba a ser en vano todo, inclusive hasta las conquistas materiales, señor obispo. Y yo puse empeño, yo dije dentro de mí, pero si yo no tengo el Espíritu Santo, entonces yo no soy hija de Dios, entonces yo estoy aquí de barde. Yo empecé a buscar, mi esposo le puede decir, yo no estaba tranquila, yo empecé a leer el libro, yo empecé a los libros de aquí de la iglesia, empecé a leer la Biblia, empecé a orar, a hacer propósito, y yo le decía al Señor que ya no importara el lugar donde yo estuviera, que ahí Él tenía que bautizarme, porque yo siempre pensaba de que yo tenía que sentir algo sobrenatural, un fuego, algo, y Dios me hizo entender que no era así, que era simplemente la certeza de saber que sí, que Él estaba conmigo, porque si Él no está conmigo, entonces ¿por qué yo hago todo esto? Porque yo quiero servirlo, porque yo quiero agradarlo, y ahí Él me hizo entender que sí, que Él estaba dentro de mí, y que yo era fuerte. Inclusive han venido momentos de prueba en mi vida, obispo, que era anteriormente para que yo estuviera llorando, y mi esposo me dijo, wow, mi amor, pero Dios te ha dado fuerza, porque antes, con esta pandemia, tú estuvieras depresiva conociéndote. Yo le dije, mi amor, pero si Dios está conmigo, Él me tiene de pie. Entonces, Él que está conmigo. É porque quando a pessoa tem certeza de la salvação, nada mais lhe toca. Não é verdade? Sim. Silvio Mora, Maria, que Deus bendiga mais. Vamos por mais agora, não? Nem a raboque. Así Sí, mismo señor. es, con toda la fuerza y sin miedo. Y le invito a todos los miembros de la iglesia que no tengan miedo, nada que perder, como la película del obispo Macedo. Nada que perder. Jesucristo es real y se manifiesta aquí en la Iglesia Universal.